Hola nuevamente, esta grabación. Estamos en unos tiempos muy complicados, la sociedad, el mundo. Hay situaciones ahorita muy complejas. Quisiéramos que ustedes colocaran atención en esta grabación, católicos, no católicos, que nos puedan escuchar y compartir para el bien de todos. Ahorita en nuestro país, Colombia, estamos pendientes de unas elecciones, no sabemos cuál va a ser el futuro, quién quede, qué va a pasar. Entonces quisiéramos que muchos que puedan grabar o escuchar esta grabación puedan a tiempo saber elegir. Si ya la escuchan después de las elecciones acá en Colombia, entonces para orar y para que el Señor coloque su mano sobre Colombia y sobre los que queden dirigiendo el país, que el país no entre en una guerra o no entre en revoluciones, en problemas, sino que cada cual busca al Señor y encontremos la paz de alguna manera, cada uno en su corazón. Entonces he encontrado hoy para esta grabación a Efesios capítulo 2 versículo 13. Es muy importante este punto que se llama lo que el Señor enseñó al pueblo y por lo que vino. Entonces San Pablo entiende lo que separa a los pueblos y a los hombres desde Caín y Abel, que fue por ejemplo la envidia, y termina con un pecado capital que es el odio. Entonces un pecado te lleva a otro pecado. Entonces un pecado no se queda quieto, hay 7 pecados que son los 7 pecados capitales. Cada pecado te puede llevar a un pecado más grande, te puede ir hundiendo. Entonces el odio. En Efesios 2 capítulo versículo 13 dice: pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo, al destruir el muro de enemistad que los separaba. En tiempos de Jesús habían básicamente 2 pueblos, como es la exégesis o el estudio de esta palabra, porque habla de 2 pueblos. Pues estaba el pueblo judío, pero habían muchos más pueblos, pero San Pablo habla de 2 pueblos. La traducción en muchas Biblias dice los no judíos, pero el estudio puede ser a los que siendo judíos no se unían. Entonces estaba Judea y estaban los samaritanos, los galileos, que no compartían, no eran puros. Entonces el judaísmo como tal de Judea, en Jerusalén y en Belén, eran los puros, los elegidos para el rey David, donde nació, en Belén. Por eso a Jesús no se entiende como judío, sino como nazareno en Galilea, al norte. Y por eso el INRI que aparece en la cruz aparece como que él fuera el nazareno, como Jesús Nazareno, rey judíos. Entonces, o rey judío de los judíos. Entonces ellos tienen que hay 2 pueblos, uno que es el puro y el impuro. Entonces hay una enemistad. Pero en esa traducción y en el ámbito de las divisiones de la pureza y la no pureza, el mesianismo, que se esperaba ese Mesías, aparece Jesús, y San Pablo ya entiende, pasó de ser perseguidor a ser evangelizador. Entonces él ya entiende que hay un odio muy grande entre esos 2 pueblos, el que es puro y el que no es puro, y se hace cristiano. En Efesios aparece, él lo entiende perfectamente. Dice: él hizo los judíos y no judíos un solo pueblo, al destruir el muro de enemistad que los separaba. En su propio cuerpo, que Jesús cuando viene quiere formar un cuerpo. En Juan 17 él aparece, y en 1 Timoteo es la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en 1 Timoteo la iglesia, él es la cabeza. Entonces en el orden espiritual eterno es la Trinidad. Y en el orden, en el plano humano, acá en la tierra, en la religión, la religare, de unir lo religioso con Dios, o en la invocación a Dios, la cabeza es Cristo. Carta a los Efesios también, capítulo 2, y el cuerpo es Cristo. Y en 1 Corintios también aparece. Entonces la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo.
Entonces, esa es la unidad en su propio cuerpo. Cristo puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y formó de los dos pueblos un solo pueblo nuevo, unido a él. Entonces, de los que siguen, esperan el Mesías, y nosotros como cristianos ya estamos en Jesús. Pero Él ya quiere unir a los que no eran judíos, a los que no eran puros, samaritanos, galileos, pero a la vez en Marcos 16, en Mateo 28, dice: vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Y en Isaías y Jeremías habla de que todas las naciones vendrán allá a esa ciudad, a ese lugar santo, al monte Sión, vértice del cielo. Entonces al final todas las naciones irán a la Jerusalén, en Apocalipsis, la Jerusalén celestial, que descenderá con zafiros y esmeraldas desde el cielo a Jerusalén, la que se prostituyó, que ciertamente no es Roma, sino que es Jerusalén, que se volvió impura. Dice Apocalipsis que fue donde aparece la bestia, que fue donde murió Cristo, que fue crucificado, el Mesías, y es Jerusalén. Muchos dicen que es Roma, pero en la Biblia no aparece ninguna parte que Roma sea la prostituta. Por el tema de las colinas, pues hay muchas ciudades con 7 colinas, con 6 colinas, entonces es como muy... También Jerusalén tiene las colinas, entonces no se puede afirmar que sea Roma. Roma simplemente fue un lugar donde la iglesia creció, pero en Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces es en Jerusalén, y las puertas van a ser las 12 tribus, y las columnas los 12 apóstoles. Entonces dice la palabra acerca de un tema muy triste, que es el odio. Hay mucho odio, y San Pablo lo percibió en esa búsqueda de purificar el judaísmo como fariseo. Pero él no entendía quién era Jesús. Entonces para él sería una divisiones, más odio, más problemas, más guerra. Entonces él perseguía a los cristianos porque él veía, hay divisiones, más aparece alguien llamado Jesús y un cristianismo. Es una persecución a muerte. Él dice: hay que acabarlos porque pues ya tenemos muchos problemas, hay que acabar con más problemas que está presentando. Entonces dice: Cristo destruye ese muro o esa enemistad que los separaba. Dice: en su propio cuerpo, Cristo puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos. Pero Israel manejaba mucho eso. Y Jesús decía: ¿qué es más importante, el hombre o el sábado? Y es la misericordia. Entonces a eso vino Jesús, a unir todos los pueblos con sus leyes, reglamentos, pero en Él, o sea, en Él, que es segunda persona, que es Dios, y formó de los dos pueblos un pueblo nuevo, que es primera de Pedro en el capítulo 2. Ustedes no eran San Pedro, dicen, ustedes no eran pueblo y ahora ya son pueblo, son nación santa, son pueblo elegido y nación escogida, unido a Él, primera Timoteo, como cuerpo a la cabeza, primera Corintios también. Así hizo la paz. Entonces cuando viene Jesús, quiere unir los pueblos, tanto judíos como samaritanos como galileos, pero como dije ahorita, abarca más, porque cuando hay divisiones hay odio y hay separación. Eso es lo que hizo el Señor, los puso en paz con Dios, haciendo ellos un solo cuerpo. Entonces Cristo a lo que vino fue, al derramar su sangre por su muerte en la cruz, ha vencido el odio. Entonces Cristo, el Padre nos crea. Cristo viene como a unirnos, a dar la unidad. Y Jesús, cuando Él muere por nosotros, ya Él se despide y dice: yo me tengo que ir al Padre. Entonces en Hechos 2 dice: pero no se vayan de Jerusalén porque les voy a mandar al Espíritu Santo. Entonces es la creación en el Padre, que vamos a celebrar pronto la Santísima Trinidad, el Hijo que viene a salvarnos con su muerte, porque el odio es lo contrario al amor, es completamente contrario. El odio lo que crea es muerte, entonces es diferente completamente al amor.
Y el amor en San Juan, el amor es Dios, Dios es amor. Entonces vemos que Cristo ha venido a morir por nosotros, darle muerte a ese odio, porque Él es amor, Él destruye el odio, el odio es muerte. ¿Qué está pasando en el mundo hoy, en la política, en lo social, en lo económico, en los poderes, en la salud, en todo? Con odio están acabando con agendas oscuras, están acabando con las poblaciones, las están diezmando. Entonces los programas de salud, desde un comunismo que viene de China y todo eso, quieren controlar todo el mundo con base en agendas abortistas, acabar con la familia, agendas pro LGTB y todo esto, agendas muy oscuras, incluso hasta de suicidio asistido y todo eso. Todo eso, la creación de virus, la creación de viruelas, la creación de tantas cosas para ir diezmando a las poblaciones. Ese es el odio del hombre por el hombre. Ya ni siquiera es como de religión. Tristemente, primero la religión de fe a Dios, ahora se pasa de quién tiene el control y el poder. Ya hay muchas fuerzas poderosas que quieren coger el poder a las malas, o toman el poder, el control, para controlar y para destruir agendas, foros, fuerzas muy poderosas que los seres humanos los tienen que controlar. ¿Pero cómo? Con base en la destrucción, en los genocidios, en las desapariciones. Y en Colombia estamos en un peligro porque hay agendas de colocar presidentes o dictadores para poder que controlen y manejen todo, y eso ha pasado en tantos países de orden tristemente comunista y ateos. Entonces hay que orar mucho, mucho por todo esto, porque la vida, Juan 14, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que quieren destruir toda la fe, las religiones, para controlarlo todo, porque ellos saben que el que manda es Dios, que esto es de Dios, pero ellos no ni siquiera saben de quién es esto. Satanás ha logrado tomar cierto control en las mentes con muchos elementos, tristemente, con temas como la brujería, la santería, el espiritismo y todo eso, para poder controlarlo. Pero el enemigo lo que hace es, les regala el poder, les promete el poder, pero a base de la destrucción de los seres humanos. Estamos en un momento muy difícil, tenemos que volver a Dios y dejar ese odio, pero solamente Cristo es el que destruye, quita ese muro o derriba el muro que separa a los hombres, primero a los pueblos, ahorita es a los hombres, que es el odio, con su muerte en la cruz. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude en tiempos muy complejos en los que tenemos que tomar decisiones y buscar. Entonces, incluso orar para que el presidente que llegue, que vayan colocando, no sea destrucción masiva. Que Dios nos ayude, que Dios y la Virgen nos lleven pues como de su mano, de su amor, de su misericordia, para que Colombia salga adelante, para que Colombia continúe un proceso democrático, pero si se puede, esperamos que se pueda, que esta grabación quiera Dios logre su cometido, pero acabar también con la corrupción, con la pobreza, con tantas cosas, con tanta injusticia. Si el comunismo toma el poder, el control, que Dios nos ampare, nos ayude, y que ya nos organicemos y no perdamos la esperanza y busquemos. Si en tiempos de Jesús los romanos perseguían y atacaban, y los mismos judíos al cristianismo, pues dicen que al final de los tiempos también habrá una gran persecución. Tenemos que orar mucho, y si Jesús derramó su sangre, nosotros tenemos que prepararnos también a morir en el nombre de Jesús, dar nuestra vida por los demás, por la iglesia, por la fe, crear espacios, lugares de esperanza, de llevar la palabra, de llevar ese anuncio evangélico del reino de los cielos. No será aquí en la tierra que estemos bien,
pero esperamos, como dice Isaías, cielos nuevos y tierra nueva. Dios los bendiga y la mamá de Jesús, que es María, nos acompañe.